Saludo con gusto a Claudia de Buen, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu público. Buenas noches. Esta semana, Claudia, ha sido noticia relevante la decisión de la Suprema Corte de anular la reforma que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. ¿Qué opinión tienes de esta resolución? Bueno, estoy muy contenta de la resolución. Me parece que es una gran resolución que además tiene mucho valor por parte de los 8 ministros, el ponente y los 7 restantes, de haberla, digamos, promulgado de esa manera, resuelto de esa forma, porque es acorde a los artículos 129 en relación con el artículo 1 y 21 de la propia Constitución, en el sentido de que las labores de seguridad deben de ser de carácter civil y no militar. Claudia de Buen, el presidente dijo que consideraba que la resolución de la Corte obedece más a motivos políticos que a motivos jurídicos. ¿Qué opinas de esta declaración? No, es todo lo contrario, absolutamente al revés. El presidente, el problema que tiene es que no confía mucho en la ley, o más bien no le gusta los límites que la ley impone. Y en este caso, lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia es señalar la inconstitucionalidad de una norma jurídica que va en contra de lo que está establecido en la máxima normativa mexicana, que es la Constitución mexicana, la Carta Magna. Por lo tanto, la resolución es estrictamente apegada a derecho y el tema que pretendía el presidente era más bien de tipo político. No se puede, él algún día señaló, y no se nos olvida a los abogados, y creo que a nadie, no me salgan con que la ley, o no me vengan con que la ley es la ley. Sí, la ley es la ley y hay que respetarla porque es el límite que tenemos las personas, pero también las autoridades, para el trato con los demás, respecto de los demás. Y si no hay ley, no podríamos tener una civilización, una ciudadanía civilizada, una sociedad civilizada. Abonando a lo que dices, López Obrador dice con frecuencia que lo legal no es lo justo. ¿Qué opinión te merece esto como abogada? Pues mira, sí, efectivamente, no necesariamente lo legal es lo justo, pero hay un artículo en la Constitución que señala que las resoluciones tendrán que ser en favor de las personas, de su bienestar y no necesariamente de lo que dice estrictamente la ley. Pero lo que tú no puedes es modificar una ley secundaria vaya en contra del texto constitucional. Eso no es concebible de ninguna manera. Por lo tanto, la ley, en este caso, se tiene que respetar, porque además no es un capricho, es una ley que está perfectamente bien planeada, pensada y estructurada para dividir las funciones de la Guardia Nacional en cuestiones de seguridad pública y las funciones de los militares en la defensa del territorio nacional. Claudia de Buen, el presidente ordenó a la Secretaría de Seguridad mantener como comandante de la Guardia Nacional al general en retiro que la encabeza actualmente. Te pregunto, ¿se aparta esta decisión de la resolución de la Corte basada en la Constitución que establece que debe ser un cuerpo civil con mando civil? Bueno, en este caso, como es un militar retirado, él ya es un civil, por lo tanto no se aparta de la Constitución desde mi personal punto de vista y se puede mantener de esa manera debido a su experiencia, debido a los años que sirvió en el ejército, tiene probablemente las características, no lo puedo decir con seguridad, para poder manejar la Guardia Nacional. Sin embargo, no podría de ninguna manera comparar o integrar normativa del ejército a la Guardia Nacional. Eso sí está absolutamente prohibido. Y tendrán que ser tanto él como cualquier miembro de la Guardia Nacional juzgado en caso de desobediencia, etcétera, por los juzgados civiles y no por los juzgados militares.
Los ministros decidieron hoy que el Ejecutivo, es decir, el presidente, tiene hasta el 1 de enero de 2024 para que la Guardia pase de nuevo a la Secretaría de Seguridad. ¿Parece un tiempo suficiente? No, ¿quién soy yo, Guillermo, para decir si son los tiempos adecuados o no? Me parece que es tiempo suficiente porque al final de cuentas no han interrumpido jamás el trabajo que están desempeñando para dar la seguridad, de seguridad pública, es decir. Pero, no sé, finalmente es un tema de tipo administrativo más bien y tendrá que irse haciendo. Ahora el presidente le está apostando a que él va a lograr el año próximo que la Guardia Nacional regrese a ser una institución de corte militar. Él insiste en que lo va a lograr en un mes, que es el del 1 de septiembre a finales de septiembre, que es cuando entrega el mando. Y bueno, yo lo dudo porque finalmente estamos frente a una decisión que se tiene que tener una votación calificada nacional y no nada más del Congreso de la Unión, sino también de los congresos locales. Entonces, yo no sé si va a dar tiempo o no. Normalmente en estos casos, lo que se hace son prórrogas que se van dando por parte de la autoridad cuando se justifica que no se llega al plazo por causas ajenas y no por una falta de obediencia. El presidente fue claro en decir que iba a acatar la orden de la Suprema Corte, pero también tiene, como siempre, su plan B, C o el que le corresponda en letra para poder generar que regrese y por lo tanto el traslado, la apuesta a que no va a ser completo, que no va a ser total. No lo sabemos, esperemos que sea suficiente el tiempo y que ahí se quede, que realmente tengamos la conciencia que la Guardia Nacional no debe hacer trabajo militar, ni los militares de seguridad pública. Son dos entes totalmente diferentes y así los prevé la Constitución. Claudia de Buen, en este gobierno se han judicializado muchos más asuntos de los que sería deseable, lo que ha llevado a un desgaste entre poderes y ha provocado que el Ejecutivo descalifique al Poder Judicial, ofendiendo de manera personal el presidente de la República a los ministros, especialmente a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. En tu calidad de abogada y de expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, ¿qué opinión tienes de esta situación? Una más, ¿no? Porque cada rato tenemos ese tipo de reacciones ante los límites que ejerce el poder judicial sobre el poder ejecutivo y legislativo. Porque recordemos que aquí al que está calificando no es al presidente, sino al Congreso de la Unión, que aprueba una norma que es eminentemente inconstitucional. Bueno, sí, esta es una situación muy compleja en un gobierno que no ha respetado la ley y en un poder legislativo que está actuando de manera política y no de manera jurídica, es decir, no están considerando que existe una norma superior de la que emanan todas las demás y tratados internacionales que nos obligan de la misma manera y que son contrarios a muchas de estas normas secundarias que están aprobando a fin de que, como no lograron la modificación constitucional, entonces apuestan a estas normas secundarias que claramente no van a pasar, porque bueno, si no pasa la constitucional, pues tampoco va a pasar la secundaria. A mí me parece una confrontación absurda, me parece que se está ofendiendo de manera muy, muy grave a los ministros de la Suprema Corte, particularmente a la ministra Piña, que ha hecho un papel increíble desde el 3 de enero que tomó protesta a la fecha y que no ha dejado de ser atacada, vilipendiada, violentada por muchas de las personas, empezando por el propio presidente de la República, y ella ha sabido mantener una dignidad y un papel que es el que le corresponde de presidenta del máximo órgano judicial de este país. La confrontación desgasta y no ayuda en lo absoluto a nadie, simplemente lo que hace es dividir más y permitir que las personas
los seguidores de la 4T, de la Cuarta Transformación, entonces se les da como una especie de patente de corso para que también a su vez puedan ofender y humillar y lastimar a quienes no están de acuerdo con la forma en la que se está gobernando o a los abogados que estamos levantando la mano diciendo esto es inconstitucional, esto no puede pasar y entonces vienen a arremeter en contra nuestra también. Eso es lo de menos, nosotros no nos sentimos ofendidos ni mucho menos, simplemente estamos acostumbrados a este tipo de reacciones, pero la ministra Piña tiene un papel de absoluta dignidad, al igual que los 8 ministros que manifestaron lo que para lo cual fueron colocados por la Cámara de Senadores en el Poder Judicial Federal, para defender la ley, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Hacer lo contrario está hablando de que no están cumpliendo con el papel que les fue otorgado y la responsabilidad tan importante que les fue otorgada por el Estado, por el Poder Legislativo en este caso. Entonces, en nada abunda esta discusión, simplemente tendría que considerarse en un momento dado que lo que está haciendo el presidente es dividiendo más a la sociedad, la división no ayuda a una paz social. Con este mensaje nos quedamos. Claudia de Buen, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, gracias por estar con nosotros. Encantada, Guillermo. Muy buenas noches y a todo tu público los saludo con afecto. Muchas gracias.